ahora nos ocupamos de la salud de los más chiquitos y la relación de los chicos y los medicamentos. Estamos con el doctor Sebastián Borghi, pediatra de Neoclínica. Doctor, bienvenido. Buen día, María. Muchas gracias por invitarme. Recién regresa del Congreso Nacional de Pediatría y uno de los temas, me comentaba fuera del micrófono, la sobremedicación. Pero me gustaría empezar por lo básico, para que estemos todos hablando de lo mismo. ¿Qué se entiende por sobremedicación? Bueno, Marina, sí, como vos decís, es un tema muy importante. Se charló en el último Congreso de Pediatría, porque hay una preocupación muy importante desde el punto de vista de los profesionales sobre este tema. ¿Qué es la sobremedicación? Es el uso inadecuado de medicamentos, o sea, cuando estos no van a tener ningún tipo de acción benéfica en la salud o la enfermedad de un paciente. Podemos decir que hay tres formas de sobremedicar. Una es la conocida la automedicación, en la cual el paciente por sí mismo o un familiar del paciente le administra una medicación sin estar prescripta por un médico. Otra posibilidad es cuando un profesional fuera profesional de la salud estrictamente indica un medicamento, como es por ejemplo, y esto es muy común, ir a la farmacia, decirle qué síntomas tenemos al farmacéutico y él nos receta, nos indica y nos vende un medicamento que no siempre está relacionado con la enfermedad o que muchas veces te puede ser nocivo para el paciente por no conocer al paciente específicamente. El paciente no es solamente una enfermedad, el paciente es una entidad mucho más compleja que eso y necesita ser tratado más ampliamente. Y por tercero podemos decir que la sobremedicación propiamente dicha, la que realiza el profesional en su consultorio. ¿Cómo sería esto? Porque yo por ahí he escuchado a algunos pediatras que dicen, y los padres insisten, vuelven al consultorio porque el problema de salud del chiquito no se soluciona y exigen, por ejemplo, antibióticos. A lo mejor no es lo indicado el antibiótico, pero los padres presionan. Sí, presiones hay de muchos tipos. Tal vez la presión de los padres es la más fácil de manejar porque es una presión que se ve a simple vista. Hay presiones más ocultas, como la presión de la industria farmacéutica, de los laboratorios, que es muy importante, es un poquito más como por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera, es más difícil de identificar. Es una presión muy importante porque los laboratorios necesitan vender medicamentos para subsistir. Entonces hay mucha presión sobre el profesional y sobre el público en general también. Hay mucha propaganda en televisión de medicamentos. La publicidad también. Esto hace que también el médico se sienta presionado para recetar un medicamento. También está la presión de los padres cuando van a un consultorio y con esto de que cada vez se ve más el queremos resolver el problema ya y hoy y ahora, indíqueme un medicamento para que eso se resuelva ya. Y hay muchas enfermedades en las cuales, la gran mayoría en pediatría, yo te diría de 8 de cada 10 consultas, sí, es una enfermedad que se resuelve solamente con esperar, tener paciencia. Se le puede dar a veces algún medicamento para calmar el síntoma, como puede ser la fiebre o el dolor, la congestión nasal, pero no mucho más que eso. Lamentablemente el pediatra se siente a veces muy presionado por los padres, por el poco tiempo de la consulta, tal vez también por la falta de formación en el hecho de poder hablar con el padre y explicarle que es una enfermedad que se va a tratar con solamente esperar un tiempo prudente. Claro, a lo mejor tiene un proceso, el organismo tiene un proceso y eso ayuda a que se fortalezca y no se contraiga nuevamente esa enfermedad, ¿no? Sí, mira, hay un dicho muy común que yo siempre lo uso para explicarle a las mamás, que un resfrío se cura en 7 días con vitamina C, sí, y en una semana sin vitamina C. O sea, es lo mismo. No va a cambiar la evolución de la enfermedad por más medicamento que administremos. Igual pasa con los antibióticos. Se usa demasiado antibiótico por una cuestión de que el médico se va a quedar tranquilo porque si llega a ser bacteriana la está tratando la enfermedad, pero en la gran mayoría de los casos, 8 de cada 10, no es bacteriana, sino es virósica. Y los virus, salvo algunos muy específicos, no tienen un tratamiento antibiótico. Por lo tanto, dar antibióticos estaría de más. ¿Y la sobremedicación con antibióticos qué consecuencias puede traer, doctor? Es muy importante la consecuencia, a nivel de la persona y a nivel de la población. Se generan resistencias de los gérmenes. Empieza a haber gérmenes que cada vez necesitan antibióticos más potentes, por decirlo de alguna manera, claro, para y más costosos también, claro, para poder curar la enfermedad que producen. Claro. De esta manera van quedando antibióticos que eran muy comunes en otras épocas fuera de uso, porque ya no van a tener la acción que tenían antes contra las mismas bacterias, porque esta va generando
resistencia por el uso inadecuado y excedido de antibióticos. O sea, a ver si estoy entendiendo bien. Ese chiquito, la próxima vez que se enferme, que fue sobremedicado con antibióticos, la próxima vez que se enferme va a necesitar medicamentos más fuertes, posiblemente, más fuertes. No sé si la próxima, pero en futuro, si el niño recibe muchas sobremedicación con antibióticos, puede llegar a esa situación y no resolver con antibióticos comunes. A nivel de la población es un tema muy importante también, por el hecho de que se están viendo cada vez más cepas de bacterias resistentes a antimicrobianos por el sobreuso de antibióticos. Doctor, me imagino que otro caso por allí de la sobremedicación son los chiquitos hiperactivos, que los papás no saben qué hacer, los docentes no saben qué hacer y, bueno, deben ir al médico a pedir una solución en pastillitas. Eso es muy común, se está viendo cada vez más. Lamentablemente, el síndrome de déficit de atención con hiperactividad se está haciendo el diagnóstico con mayor frecuencia y se pone en la misma bolsa a niños que tienen distintas o diversas patologías que tienen un síntoma en común, que es la hiperactividad o el déficit de atención. Se lo trata con un medicamento que es meramente sintomático, no va a curar el problema ni tratar la enfermedad, solamente aplaca el síntoma y pospone en el tiempo la aparición del problema, que en su gran mayoría, no vamos a decir en todos, pero en su gran mayoría, tiene un origen psicológico. Claro. Y que la verdadera resolución estaría en el tratamiento del problema psicológico y no de aplacar el síntoma en sí. Claro, porque a lo mejor el síntoma es un síntoma de la situación que le toca vivir el chiquito, por supuesto, relacionada con lo emocional, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, la pregunta que sigue, porque siempre apuntamos a eso desde aquí, desde este programa, es a la prevención. Pero también debe ser complicado, ¿no? Porque los papás que exigen medicamentos, solución rápida, es como toda una actitud frente a la vida que debe ser complicado cambiar, ¿no? Sí, es difícil. Lo que hay que hacer es, por parte de los papás, tener un poquito más de paciencia y escuchar al profesional. Y por parte del profesional, por supuesto, saber hablar y saber explicarle. Si el médico el pediatra se toma 5 minutos más por consulta para explicarle al paciente de que su problema es tal y que con el tiempo se va a curar, el padre se va tranquilo y no exige un medicamento. Claro. El padre que exige un medicamento en general es aquel que no se le ha explicado bien cuál es el problema de su hijo. Y muchas veces también las presiones surgen por parte de los docentes, ¿no? En la escuela. En el caso del síndrome de hiperactividad, por supuesto. Hay que individualizar al paciente. Cada niño es distinto al otro. Uh-huh. Y el origen de sus problemas es distinto al del otro. Es difícil manejar un chico con hiperactividad, eso es lógico. Entonces el padre se siente presionado porque del colegio lo llaman permanentemente para que lo lleve a un profesional. Cuando va el profesional, el neurólogo, generalmente el neurólogo infantil termina dándole el medicamento. Uh-huh. Y la madre está como entre la espada y la pared. Generalmente cuando vienen al pediatra nos cuentan esta situación, ellos no están muy de acuerdo en darle una medicación porque saben que es un psicofármaco. Y darle un psicofármaco a un niño no es algo tan sencillo como para un adulto. Claro. Puede traer consecuencias a futuro. Exactamente. Entonces los padres no están muy de acuerdo con eso y están entre la espada y la pared. Se lo terminan dando por una cuestión de presiones. Uh-huh. Y no por eso estén totalmente inconvencidos de que sea necesario para su niño. Doctor Sebastián Borghi, gracias por tratar este tema complicado, pero como siempre lo ha tratado con palabras simples, accesibles a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Vanina.